Hoy he hablado con Beatriz Mesa, profesora de la Universidad de Rabat en Marruecos y conocedora y experta del continente norteafricano específicamente. Hemos hablado de cooperación intercultural en nuestra serie de diálogos Pensar sin barandillas de nuestro think tank GELAB 2B. Hemos hablado de las barreras y limitaciones que tenemos culturalmente, la cooperación entre España y Marruecos, la cooperación entre el continente africano y Europa, pero también hemos hablado de medios, hemos hablado de miedos, hemos hablado de una visión compartida. Muchas gracias por escuchar. Beatriz, bienvenida a este diálogo, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Leo. Gracias. Hace un año viajé a Marruecos y pude recorrer Marrakech y su Medina, el desierto de Agafay, y además, podía adentrarme a las montañas del Atlas para visitar los bereberes en Imlil. Eso, como sabes, es cerca del pico de Tukal. Fue una experiencia, y bueno, en esta experiencia queríamos quedar, al final por agenda no podíamos coincidir, pero fue una experiencia, yo diría, única en el sentido que pudo descubrir una cultura pacífica. También lo esperaba, pero por otro lado la pudo descubrir de una forma que, no sé, una cultura pacífica, serena, pero también muy abierta y cercana. Y no sé, me sorprendió en ese sentido, ¿no? Y disfruté bastante. Mm, Ahora, mm. Beatriz, tú eres una experta en esta región del mundo, es decir, que una experta contrastada, y aquí en nuestro think tank investigamos cómo puede emerger la cooperación intercultural, pero qué es lo que la retiene, es decir, los puntos de resistencia. Aquí en España, o si quieres en Europa, un poco más general, a veces parece que no Ujú. tenemos esta visión del continente africano, concretamente de Marruecos, ¿no? De una cultura auténtica, una cultura muy abierta. ¿Qué está fallando aquí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Leo, lo que falla es el mal endémico universal de las percepciones. Ya sabes muy bien que la historia se va construyendo desde los poderes dominantes y los poderes Ujú, dominantes con su propia civilización y su propia cultura dominante pretende precisamente dominar otras culturas a las que se les puede percibir desde los estamentos, bueno, religiosos, políticos, económicos, como culturas inferiores o como civilizaciones inferiores, como lugares con sesgos, ¿no? Es así, es una percepción completamente sesgada. Y es lo que se ha ujú, construido a lo largo de la historia con respecto al norte de África, por ejemplo, o al África subsahariana. Depende de qué parte de África estemos hablando, pero obviamente que hemos construido una visión de un sur global incivilizado o un Marruecos atrasado, y lo hemos vivido durante muchos años a través de ujú. narrativas que han surgido especialmente en regímenes autoritarios como el del general Franco, en donde se dibujaba la cara del llamado moro eh, con una visión pues diabolizada. Y lo mismo también puede ocurrir con el profeta de la comunidad musulmana, a quien se le ha identificado, señalado desde postulados occidentales pues como un guerrillero, como un demonio. Es decir, que estos son narrativas históricas que se construyen para precisamente presentar, como digo, unas geografías y unas civilizaciones, en este caso la civilización judio-cristiana, como una civilización de carácter superior, dominante. Entonces tienes que, a través de esas narrativas, hundir otras, básicamente. Y esto Sí. impacta mucho, Leo. Impacta tanto que yo, como académica o cronista internacional, porque he estado y llevo 20 años haciendo comunicación, comunicando desde África,
me cuesta mucho romper con esos sesgos, me cuesta mucho deconstruir, especialmente sobre cuestiones religiosas. Seguimos viendo el practicante como un actor atrasado en los musulmanes, entre los musulmanes en una sociedad, por ejemplo, como la marroquí, en donde el Islam está muy presente en la sociedad, el Islam está muy presente en la vida diaria y especialmente en el mes sagrado. Y entonces, esto sumado a lo que después ha venido ocurriendo con asuntos de inseguridad producido por los radicalismos o los fanatismos, no nos ha ayudado a acercar puentes y sobre todo a perder miedo y sobre todo a ganar confianza hacia el Islam, que es una religión más, la última revelada, que tendría que verse desde posiciones pues completamente naturales. Y esto es muy difícil, Leo, esto es muy difícil. Ujú. Claro, a ver, mencionas bueno, las historias casi equivocadas que nos estamos explicando. A veces historias que tal vez bueno, nos hacen estar en una posición de poder, tener una posición, pero bueno, yo diría en este caso una posición que tiene un cierto miedo incluso al continente africano o concretamente a Marruecos. Yo he vivido en Alemania y bueno, es una analogía un poco no tan precisa, pero los turcos en Alemania, la integración que ha habido en los últimos, bueno, 10 20 años, ha sido muy distinta a la integración que tenemos de los marroquíes, por ejemplo, en España. Es decir, que en Alemania tú puedes percibir que los turcos en este caso o incluso marroquíes en este caso, que cada vez hay más en Alemania también, que están integrados, que tienen sus negocios, que tienen su estatus dentro de la sociedad. Y aquí, bueno, de momento parece que este estatus no es inexistente, ¿no? Mm. Bueno, eso tendríamos que estudiarlo desde una perspectiva de los policy makers, porque los procesos de integración, más allá de cómo nosotros, las sociedades que acogemos a otras comunidades o a los extranjeros, cómo nos comportamos, cómo funcionamos una vez más societalmente a la hora de sentir a la persona que es diferente, diferente culturalmente o religiosamente. Más allá de eso, que es fundamental en un proceso de integración y tiene una vez más que ver con la manera en la que yo percibo al otro, que desgraciadamente insisto que es una percepción muy sesgada y que está llena de clichés por construcciones históricas. Aquí, Mm, y volviendo al asunto de Alemania y recogiendo tu caso de estudio de Alemania, ha tenido mucho que ver tu sistema, un sistema que apoyaría un proceso de votación por parte de los turcos una vez que son parte de la ciudadanía alemana, una vez que tú eres regularizado, regularizado, tienes derechos en igual de condiciones que el resto de los alemanes. Eso es un proceso de integración muy importante con políticas públicas desplegadas precisamente para que el turco nacionalizado en Alemania termine accediendo una vez más a los mismos derechos que un alemán. Y eso se manifiesta en tanto en la inversión como a la hora de acceder a un crédito bancario o como en el acceso al sistema educativo y las becas y cualquier otro plano. O la posibilidad igualmente de practicar mi religión dentro de una sociedad de mayoría cristiana. Entonces, que también esto tiene que ver con la reciprocidad entre los países. Entonces, tú sabes muy bien, Leo, que actualmente estamos construyendo sociedades en donde, a pesar de los casos de éxito de integración de los turcos en Alemania, por ejemplo, y otros casos de éxito que podemos encontrar en el mundo, porque los hay, en los Estados Unidos o en otras partes geográficas del mundo, ujú, al mismo tiempo hay otra dinámica paralela, que es la de, a partir de las diferencias, cómo se instrumentalizan políticamente para hacer política doméstica, para ganar electorado y crear posiciones más extremas. Y eso nos lleva hacia nacionalismos muy extremistas que no nos ayuda a construir sociedades más diversas, porque lo que no podemos pretender es romper con una dinámica fruto de una globalización natural que es un fenómeno mundial
que está ahí, que está todos los días ahí y que se pone de manifiesto a través de la movilidad, de las migraciones. ujú, Y claro, si pretendemos frenar esas dinámicas globales de movilización de personas que tiene como resultado final crear una sociedad más plural, como le pasa a Alemania, como le está pasando a España, que le está costando encajar, ¿verdad? La, la presencia de magrebíes, porque nuestra presencia de extranjeros más allá de América Latina, que es fundamental, obviamente, por razones coloniales, culturales y lingüísticas, tenemos una población musulmana magrebí fundamental que forma parte del paisaje español, pero que no goza de los mismos derechos que el resto de españoles, entre otras razones, porque no hay derecho a voto, ¿no? Por ejemplo. Y luego, pues es una imagen también que se vehicula a través de los medios de comunicación que tienen una absoluta responsabilidad de la manera de definir al extranjero. Al extranjero no se le mm, define igual sí. cuando es musulmán, cuando es argelino, cuando es marroquí. Se identifica situaciones de delincuencia, de criminalidad al extranjero. Todo esto es un error de base, ¿eh? Yo he Sí, recibido no, durante 20 años. a esto me refiero. Sí, Mm, Beatriz, a esto me refiero. Claro, el discurso que tenemos bueno, es meramente negativo. Es decir, que hablamos sobre problemas de seguridad cuando hablamos del continente africano o de Magreb, de la migración, incluso de terrorismo, que sin duda todo son cosas que tenemos que hablar y abordar. Pero claro, el discurso solo va en esta dirección, ¿no? Es decir, que no intentamos tender un puente, ¿no? Construir un puente, ¿no? Es decir, que y aquí me pregunto, claro, es una gran oportunidad. Estamos aquí a las puertas del continente africano en España y parece, claro, el muro que hemos construido es muy grande, literalmente, ¿no? Y no dejamos pasar las cosas, bueno, positivas, el vínculo, todo lo que tenemos en común también, ¿no? Y esta mm, oportunidad, entonces, de España de tener aquí la puerta hacia otro continente, hasta otro mundo que nos puede enriquecer tanto, ¿no? claro. Bueno, para poder crear esos puentes, Leonardo, tendremos que hacer mucha diplomacia cultural, que es una herramienta fundamental para acercar poblaciones, para acercar expresiones Ujú, culturales. La cultura es un elemento que vehicula conocimiento, que acerca a las personas, que acerca las fronteras, que acerca geografías. Cuando tú instalas un festival cultural en un país africano para atraer, por ejemplo, a ciudadanos de todo el mundo, a artistas de todo el mundo, a músicos del mundo, si en lugar de organizar un festival en Londres, lo haces en Ouaga, en la capital de Burkina, o en Dakar, en la capital de ujú. Senegal, estás construyendo un puente cultural muy importante. Marruecos también participa mucho a través de la promoción cultural, eh, para que Ujú. precisamente No, es un veamos, punto, sí. sí, es Ujú, un punto muy interesante que mencionas, claro, y es una cosa que nos interesa mucho también en el think tank, ¿no? Es decir, que hemos hablado ahora de la relación intercultural entre España y Marruecos, por ejemplo, pero claro, ¿cómo es bueno, la gestión intercultural dentro bueno, del norte de África, donde, ¿no? En esta región eres especialista, ¿no? Es decir, que hablamos del Senegal también con Marruecos. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se gestiona? mm. Bueno, hay una relación a diferentes niveles, Leonardo. Hay una cooperación Mm, histórica en materia de seguridad, como bien sabéis, porque la cooperación con los países del sur no se empieza a establecer desde perspectivas culturales, que esto es el drama, ujú, sino que la cooperación con los países del sur se empieza a establecer a partir de los riesgos, a partir de otras realidades políticas o económicas o securitarias. Y esto es lo que ha hecho que empezamos a construir una relación estrecha de cooperación entre África y Europa. ¿De acuerdo? Después, si hablamos, por ejemplo, ujú. del aspecto puramente de la cooperación que tiene que ver con la dimensión económica una vez más, porque ¿por qué hablamos de cooperación? Porque hay una disparidad del poder económico entre ambas regiones, entre Europa o España concretamente y Marruecos, ¿no? Y eso pues se traduce en acuerdos comerciales y de cooperación en donde Marruecos se puede beneficiar
de la economía europea. Entonces, durante muchos años, por la proximidad geográfica, por lo que tú mencionabas de una herencia colonial o de un pasado colonial, España ha tenido mucho interés en acercarse a Marruecos a través de la cooperación, a través de las agencias de cooperación, buscando nichos de actuación. Y eso nos ha permitido, pues, ir hacia otras dimensiones más privadas. Hemos visto a muchos españoles que han estado invirtiendo durante años progresivamente en Marruecos, pero no buscando entender el país, perdóname, sino por un Sí. sentimiento natural egoísta de sacar los máximos beneficios a la hora de hacer inversión en Marruecos. Que eso nos permite que algunos inversores se lleven de Marruecos otras imágenes y otras realidades y puedan convertirse, vamos a decir, en embajadores de una cultura distinta. Sí, pero a lo mejor te puedes convertir también en un embajador sesgado, porque desgraciadamente hay, una vez más insisto, en que las narrativas que se transmiten o que se trasladan siempre han sido narrativas, al menos esto está cambiando, pero yo recuerdo, Leo, cuando yo tenía 23 años, 24 años, cuando, bueno, Ujú. antes incluso, yo ya estaba de mochilera por Marruecos. Y recuerdo muy bien, pues, cómo se definía al moro, ¿no? Desde el traficante de hachís, desde, desde la falta de higiene, desde la obsesión por los rezos y las oraciones, desde estas cosas que inundan el lenguaje y que nos ciega y nos eclipsa, que no nos permite ver la belleza de un país como Marruecos, en donde existe todas las realidades que tú quieras, el progresismo, el no progresismo, el practicante, el no practicante, el agnóstico, que lo hay, el creyente más fanático, el menos, lo tienes todo, ¿no? Todas las velocidades concurren aquí. Y desde la modernidad hasta el tradicionalismo, situaciones medias también entre el modernismo y el tradicionalismo, lo tenemos absolutamente todo en sociedades como la de Marruecos, que además están atravesadas por tantas culturas, porque no solamente un impacto de Europa aquí, también un impacto de Oriente Medio, hay un impacto también de África y todo eso confluye en un Marruecos que se sitúa en pleno Mediterráneo y Atlántico, ¿no? Entonces acoge lo mejor de cada geografía. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, que si ahora tendrías que hacer un plan de acción, una propuesta como consultora, vamos a decirlo así, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué tendríamos que aprovechar? Sí. Bueno, pues tenemos muchas oportunidades, que es lo que tú estabas mencionando antes y el objeto además de nuestro encuentro, de cómo superar barreras, ¿verdad? Y esas barreras, lo has Sí. dicho muy bien, se hace a través de la cultura y de la cooperación. Pero una vez más, con interés de perder el miedo, con interés de perder el miedo, y para Ujú, ello tenemos que empezar a establecer, por una parte, proyectos culturales que unan ambas sociedades a través de las instituciones oficiales que tenemos un Cervantes, que precisamente los institutos Cervantes de España representan lo que tú estás buscando en cuanto a unión. Un Cervantes ujú. permite eh, unir culturas una vez más, y vehicular más allá de la lengua española y de la cultura española, pues permite asociar la cultura y la lengua española al lado de la marroquí, porque esto se hace desde Marruecos. Entonces, reforzar la construcción cultural de ambos países a través de proyectos culturales sería muy interesante, porque eso nos permite ganar confianza. Para eso, Marruecos tiene que hacer una gran labor también de mediatización y de apuesta cultural, pues lo que tú decías. Yo me he ido hacia el sur de Marruecos, he conocido a la cultura amazigh del sur de Marruecos a través de los bereberes, que me han Ujú. enseñado su gastronomía, su lengua, sus actividades económicas que están asociadas a esta. Pero eso lo hace Leonardo como iniciativa privada. Pues creo que, bueno, le estamos dando al clavo. Sin duda, la pregunta es, yo creo que estas oportunidades que mencionamos y las barreras que hemos mencionado son obvias y creo que estamos generalmente conscientes de ellas. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tomamos acción? ¿Por qué no lo aprovechamos? Es decir, estamos, o decirlo de otra manera, aquí en Europa o en España, si quieres, estamos demasiado ocupados con nuestra buena vida, entre comillas,
Es decir, que estamos demasiado acelerados para abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos y ver las oportunidades que hay. Mm. Es que, Leonardo, yo te quería decir que en cuanto a lo anterior y respondiendo también a esta cuestión que tú planteas, es muy difícil que la diplomacia cultural y la creación de proyectos culturales para unir puentes, por ejemplo, entre España y Marruecos, eso solo no puede funcionar, sino que necesitamos, Ujú. sino que también necesitamos paralelamente a esa diplomacia cultural otras diplomacias que nos permita cambiar las percepciones, porque precisamente más allá del egoísmo, del egocentrismo y el eurocentrismo del alemán, del español, del italiano, que está en sus cosas y que está en sus cosas, efectivamente, y que le interesa poco cómo funcionan realmente los otros países, porque al final nos limitamos a leer una prensa inmediata, una prensa de un breaking news, en donde los vehiculadores de las imágenes de otros lugares, que son los medios de comunicación principalmente, te eclipsan, no te dejan ver más allá de la noticia. Y más allá de la noticia es que todo lo que nos llega es a través de migraciones, 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 temas sociales, siempre muy negativos, los peores aspectos de una sociedad, ¿no? Del sur global. Si todo lo que te está llegando, una vez más, está, digamos que filtrado por los medios de comunicación que se limitan a contarte pues un país desde una visión reduccionista, porque todo lo que Ujú. trasciende es en términos de seguridad, pues es muy difícil, ¿verdad? Acompañar la diplomacia cultural. Por lo tanto, yo pediría, y esto sí que es una observación como consultora, los medios de comunicación necesitan ser revisitados y necesitan ser acompañados por la clase política y por los actores de la cultura. Es decir, no los podemos dejar solos, los necesitamos. Necesitamos un nuevo diccionario, necesitamos un nuevo libro blanco, que realmente con un interés por parte de un norte global, de una España, de superar todas esas barreras que están completamente sesgadas, insisto. Y ahí, insisto siempre, y lo hablamos mucho con la diplomacia española aquí, Leonardo, necesitamos que los medios de comunicación y que la clase política acompañe esto, pero claro, si la clase política utiliza precisamente el otro y la diferencia del otro para hacer política doméstica, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, más allá de la posición egoísta de solamente miro mi ombligo, porque solamente miro mi ombligo y me interesa poco cómo funcionan otros países, hay una responsabilidad muy importante por parte de medios de comunicación, y de clase política. Hay una cosa, Leonardo, que no se me puede olvidar, como un ejemplo de éxito en cooperación intercultural, que puede servir de referencia, que esto es nuevo, que es el programa de Erasmus Plus con África. No sé si lo has oído, que permite el intercambio de estudiantes y profesores Ujú. entre Europa y África, promoviendo el entendimiento mutuo. Es muy interesante porque, fíjate, yo recibo en el aula en Marruecos y en Senegal a muchos estudiantes españoles y de otras nacionalidades occidentales, Sí. para que me entendáis. Estos estudiantes son los futuros embajadores también de nuestras realidades, son los que pueden crear puentes culturales. Y exactamente lo mismo ocurre con los profesores europeos que vienen a África en el marco del programa Erasmus Plus. Estos son iniciativas concretas que deben ser ampliadas porque nos ayuda a romper con estereotipos, por ejemplo, y a crear pues sociedades más igualitarias también, ¿no? Me parece una iniciativa estupenda, una iniciativa que puede tender puentes, que puede acercarnos sobre todo, lo cual es muy importante en este aspecto. Beatriz, muchas gracias por tu perspectiva, por tu visión, por tu experiencia que aportas aquí también y podemos estar de acuerdo es que lo mejor que podemos hacer es acercarnos, escucharnos, hablar uno con nosotros y ir avanzando juntos con una visión compartida y cooperativa. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, por tu iniciativa y tu think tank y todo lo que estáis desarrollando para crear
seguramente sociedades más justas, o al menos lo intentamos con nuevas narrativas. Y solo por ello te felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta luego.